Libro. Yo visité Ganímedes, ante la necesidad de mis vecinos abran sus mentes y tengan alcances pocos conocidos es que les he subido videos y esta vez veo debido subirles este libro a audio y sea más sencillo saber este tema, en la red de internet hallé este libro y con cariño les comparto este libro Q en la búsqueda de mis respuestas y al leer este libro de muchos años atrás y otros en mi infancia es que al ser mayor de edad me lancé al hallazgo de respuestas y cada instante me llega más iluminación y saber y les comparto este libro como un inicio ya que empiezo a hallar cada vez más información y si he llegado a conexión divina. Les digo después de lo que hayan visto en mis vídeos que para saber la realidad es necesario comprobar y no crean sino comprueben y eso que comprueben eso es. Mi mente es científica y filosófica y si desde pequeño muy noble y crédulo pero pensador e investigador he visto lo que simples comunes no entenderán. Todo existe porque lo estoy viviendo. Ya en libros futuros ustedes sabrán mucho más y lo mejor que experimentarán. Acá les detallo lo que habrá en este libro. Índice. Palabras del autor. Primera parte. La visita del ovni. La visita a Ganímedes. El viaje. Segunda parte. Lo que nuestro amigo me narrará. Quiénes son los hombres de Ganímedes. Cómo son las máquinas que llaman ovnis. Las bases en el espacio. Cómo es Ganímedes. Cómo es la vida en ese mundo. La cuarta dimensión. Mundos en que no existe la muerte. La reencarnación. La vida en la cuarta dimensión. Tercera parte. La civilización de Ganímedes. La cultura y la moral en ese mundo. El reino de Mund. Su organización política, social y económica. Un mundo sin ejércitos ni policía. La religión en el reino de Mund. Relaciones extraterrestres con la tierra. El origen de las razas. La desviación de El Nilo. La fundación del imperio egipcio. La destrucción de Sodoma y Gomorra. El paso del mar rojo. Visitas de Moisés a la cumbre del Sinaí. El maná del cielo. Construcción del arca de la alianza. Visitas de profetas al reino de Mund. El enigma de la estrella de Belén. Cuarta parte. El fin de los tiempos y la gran misión actual. Una civilización que agoniza. El juicio final. Sus causas. El juicio final. Cont. El misterio de los números clave, sus efectos y desarrollo. Interpretación del juicio. La nueva era. Autor de estos audios transcritos del internet y no del original para abreviar tiempo. Tu buen vecino. Víctor Raúl Montoya Arellano. Llano. Palabras del autor. Sé que muchos pensarán que miento, y me expongo al más acerbo ridículo ante el concepto adocenado de aquellos que, siguiendo la corriente del pensamiento común de las gentes serlas, no se atreven a hablar en público de asuntos que, todavía, no han sido comprobados científicamente por ese conjunto muy respetable de sabios de la tierra que igual a sus colegas de antaño, solo aceptan los fenómenos producidos por ellos mismos en sus propios laboratorios y dentro de sus propios métodos o sistemas de investigación. Pero al escribir estas líneas, por extrañas que resulten a todos ellos, me limito a cumplir la promesa empeñada a un hombre al que me unió la más estrecha y fraterna amistad. Un hombre cuya sinceridad y corrección de conducta pude apreciar desde los días lejanos del colegio, quien me narró los hechos a que voy a referirme, dándome pruebas irrefutables de su veracidad, antes de abandonar este planeta para ir a vivir en otro lejano astro de nuestro sistema solar. Ya no me importa la risa burlona de muchos, ni la piadosa idea de quienes piensen que he perdido la razón. Cumplo la palabra dada al hombre que fue para mí un hermano, y declaro, con iodo valor ante el escarnio, que los hechos extraordinarios motivo de esta narración no han sido fruto de una mente alucinada, ni producto de una fantasía de escritor, sino la realidad cruda y tangible, asombrosa es cierto, pero vivida conscientemente por un hombre de esta tierra que hoy se encuentra, muy lejos, en el cosmos. Regresar al índice. Primera parte. Capítulo primero. La visita del ovni. Fui amigo de Pepe desde niño, permítaseme guardar respetuoso silencio sobre su verdadero nombre. Crecimos juntos, y juntos pasamos, también, las etapas de la adolescencia, la juventud fogosa y alegre, y, a madurez reposada de hombres comunes y amantes de la vida hogareña, de esa vida modesta y sencilla que hacen en este mundo millones de seres de a clase media. Ambos, igualmente, pudimos disfrutar de una educación esmerada para asegurar una vida cómoda y respetable que, sin estar exenta de las luchas y problemas comunes a la generalidad, nos permitió formar hogares dignos. Pepe y yo tuvimos la suerte de encontrar esposas buenas, comprensivas, hacendosas, y aunque no llegó a tener hijos, como yo, había disfrutado de 30 años de vida conyugal verdaderamente feliz.
Con laboriosidad y honradez logró reunir lo preciso para rodear a su esposa de los elementos suficientes para una vida tranquila, y en los últimos años de su matrimonio gozaron de la comodidad de una casa propia, rodeada por amplio y hermoso jardín. Así llegó el momento en que el destino dispuso la separación de los dos cónyuges. Una noche de manera intempestiva, dejó de latir el corazón de su dulce compañera, y desde ese instante cambió la vida de mi amigo por completo. Siempre había sido aficionado al estudio de lemas profundos. Conocía a fondo la psicología, la filosofía y la metafísica. Las más de las veces, dedicaba largas horas a la investigación del pasado de la humanidad y en la resolución de problemas relacionados con la vida y con el cosmos. A la muerte de su esposa, después de los primeros días del fatal impacto, se había encerrado en su casa, en medio de sus recuerdos y sus libros, siendo para mi tarea tremenda el lograr sacarlo, de rato en rato, para procurarle alguna distracción. Transcurrieron varios meses desde el sepelio de su señora, y nuestra amistad, cada vez más estrecha y más íntima, hizo que nos viéramos y pasáramos juntos largas horas todos los días. Llegó a ser cotidiano compañero de mesa de los míos, y mis hijos se acostumbraron a tratarlo como el tío Pepe, y a esperar su llegada con gran interés, porque siempre tenía alguna historia amena y divertida que contar. Así las cosas hace de esto apenas 2 meses nos sorprendió no recibir su acostumbrada visita. Esperamos hasta tarde para almorzar, y como no llegara, llamé repetidas veces por teléfono a su casa, sin obtener respuesta. Sabíamos que desde la muerte de su esposa, tenía solo a su servicio un antiguo mayordomo. Pero se había habituado a cerrar con llave todas las puertas de la residencia cada vez que salía, y aún en la noche, permanecía encerrado en la casa, pues el criado tenía un departamento aparte, en el jardín, sin comunicación alguna con el resto del edificio, ni con el teléfono. Como el resto del día no lograra comunicarme con él, esa noche insistí en mis llamadas, con idéntico resultado. Nos extrañaba aquel silencio, tan desusado, y sabíamos por experiencia que no acostumbraba pernoctar fuera. Por tales razones, al no lograr comunicación a la mañana siguiente, fui en su busca. Encontré al mayordomo nervioso y profundamente extrañado. No sé nada del señor, me dijo. Anteanoche llegó a la hora de costumbre, cerró las puertas como siempre, y no lo he visto en todo el día. Ni a la hora del desayuno. Tampoco. ¿No ha abierto las puertas en ningún momento? Guardé silencio. Una sospecha cruzó por mi mente. Busqué en mi llavero las llaves que Pepe me diera a poco de morir su esposa. En esa ocasión me había dicho: tómalas para que puedas entrar cuando gustes. Si alguna vez no abriese las puertas como todos los días, hazlo tú por mí, y si me encontrarás muerto, cumple las indicaciones de un sobrelacrado que hay en el cajón central de mi escritorio. Con tales pensamientos ingresé a la casa acompañado por el criado. Todo estaba en perfecto orden. Incluso la cama no había sido descubierta, pero el cobertor arrugado denotaba que el cuerpo de una persona había reposado sobre ella sin destapar las ropas. Junto al sillón, el cenicero del velador estaba lleno de colillas. Se comprendía que esa noche estuvo fumando mucho. Pero ningún indicio de su paradero. Cada vez más intrigado, luego de buscar por todas partes en la esperanza de hallar algún papel, alguna nota que hubiese podido arrojar luz sobre su extraño proceder, tan fuera de su diaria conducta, llamó por teléfono a las personas con quienes hubiera posibilidad de saber algo. Nadie lo había visto desde días antes. En cuanto al mayordomo, aseguraba haber hablado con él aquella noche, sin haber notado nada extraño en sus palabras o actitudes. Yo no sabía qué pensar. Conociendo íntimamente el carácter y los hábitos de mi amigo, no podía aceptar la idea de una aventura romántica o sexual, especialmente en aquellas circunstancias, pues el mayordomo aseguraba haber visto prendida la luz de su dormitorio hasta medianoche, hora en que se quedó dormido. Por otra parte, la casa dista mucho de la ciudad y el único medio de comunicación con ella es por la carretera central, y la pista a Monterrico en automóvil. Y Pepe no había sacado, tampoco, su carro del garaje. Discurríamos por el jardín, tratando de encontrar soluciones a tan extraña desaparición, cuando reparé en ciertos detalles que, al principio, no llamaran mi atención.
En la parte central de aquella superficie cubierta de gras, sobre una extensión de unos 15 a 20 metros de diámetro, aparecía la hierba quemada en un amplio círculo en cuyo centro se apreciaba, también, las huellas de aplastamiento dejadas por algún artefacto grande y suficientemente pesado como para imprimir sobre el suelo 4 grandes agujeros. ¿Quién ha hecho esto? Le pregunté al mayordomo. No sé, señor. ¿Desde cuándo están estos huecos acá? No sé, señor, es la primera vez que los veo. ¿Y esa hierba quemada? Yo no la he quemado, señor. ¿Y don Pepe? No lo creo porque hace mucho que no baja al jardín. Miré largamente al hombre en silencio. Estaba nervioso, pero hablaba con franqueza. Lo conozco de años, y siempre fue serio y honrado. Dábamos vueltas en torno de aquellas misteriosas marcas y cada vez nos resultaba más confuso y enigmático todo ello. Habían pasado 2 horas desde mi llegada. Tenía asuntos urgentes que atender en la capital y opté por regresar a Lima. Esta vez, antes de abandonar la casa, cerré con llave todos los compartimientos interiores, dejando abierta la comunicación con el teléfono, y le di instrucciones al mayordomo de comunicarse diariamente conmigo en caso de que Pepe tardase en regresar. Por el trayecto, durante la media hora que se emplea desde Monterrico hasta Urna, trataba de hilvanar mis pensamientos y encontrar una respuesta lógica a lo que estaba sucediendo. Mi intimidad con Pepe, que no tenía secretos para mí, hacíame presumir que si hubiera mediado en él algún plan preconcebido, algo de ello me habría dejado entender. Sin embargo, nada hubo en su actitud diaria que pudiese relacionar con lo que estaba sucediendo. Y si esa noche hubiera salido en forma normal de su casa, habría necesitado el carro, que permanecía guardado en el garaje. Cabía suponer, en todo caso, que otra persona o personas lo hubiesen recogido. Pero eso no podía haber sido sino después de las 12 de la noche, porque el mayordomo aseguraba haber estado despierto, escuchando la radio hasta esa hora, y que antes de dormirse había visto prendidas las luces del dormitorio de Pepe. Si alguien lo hubiese buscado pasada esa hora, habría tenido que hacer sonar el timbre de la puerta exterior del jardín, y ese timbre se comunica directamente con el departamento del mayordomo. Cabía pensar, aún, que mi amigo hubiera estado de acuerdo con alguien para que fuera por él. Pero en tal caso habían convenido en no hacer ningún ruido perceptible por el criado. Esta deducción tomó cuerpo en mí al recordar que no se había acostado y que el cenicero del velador estuviera lleno de puchos. Ello sugería un plan premeditado por él. De ser cierto, los hechos debían relacionarse con alguna faceta de la vida íntima de mi amigo que yo desconocería. Esto no era lógico para mí. Al menos así lo quería entender, por la profunda y amplísima confianza existente entre ambos. Cuando llegué a mi casa a la hora del almuerzo, la situación no había cambiado. Ninguna noticia de Pepe, y en mi fuero interno iba cobrando fuerza la sospecha de que existiera en su vida algún secreto, guardado tan celosamente, que ni yo, su confidente, lo conocía. Corrieron los días y transcurrió una semana sin tener el menor indicio de él. Mi esposa y su empleado me pedían avisar a la policía. A mis hijos, de común acuerdo con mi mujer, les habíamos dicho que estaba de viaje. Yo deseaba ganar tiempo en espera de que Pepe apareciera de un momento a otro, y no quería llegar a medidas precipitadas, por la sospecha de que en todo ello hubiera algún designio privado, voluntario de mi amigo. Varias veces estuve tentado por abrir el sobrelacrado que dejara en el cajón de su escritorio. Pero otras tantas me contuve, obedeciendo el tenor de lo que aparecía escrito en ese sobre. Para el señor Josip Ibrahim, mi querido Josip. Si yo muriese repentinamente, ruégote abrir este sobre y realizar al pie de la letra todas las indicaciones en él contenidas, antes de proceder a mi sepelio. Pero no la abras por ningún otro motivo. Pepe. Estas enigmáticas palabras iban afirmando en mi fuero interno la convicción de que existía un acto voluntario, un determinado propósito solo conocido por él y por quienes, forzosamente, tuvieron que participar en su sigilosa salida. Por tales razones volví a oponerme a que se tomara medidas policiales o de otro orden, pero ¿quiénes podían ser la persona o personas participantes en tan misterioso proceder? Con toda prudencia, y sin dar a conocer los verdaderos motivos, indagué entre todas las comunes amistades, relaciones comerciales y de todo orden, siendo negativas cuantas investigaciones hiciera.
Nadie sabía nada de Pepe. Nuestra intranquilidad aumentaba con el correr de los días, y llegué a temer que hubiese sido objeto de algún atentado por motivos que no alcanzaba a presumir. Al acercarse el fin de la segunda semana sin noticias, nuestra tensión nerviosa estaba a punto de hacer crisis. No podemos continuar así. Me repetía, a cada instante mi mujer, debes hacer algo y de inmediato. ¿No te das cuenta que pueden complicarte gravemente por tu inercia, si le ha sucedido alguna desgracia? ¿Cómo explicarías tu silencio, tu calma para denunciar su desaparición? Eso mismo pensaba yo también. Ya habían transcurrido más de 2 semanas. Mi estado de ánimo era tal que no podía trabajar ni dormir tranquilo. Aquella noche, 18 días exactos desde la de su desaparición, ni mi esposa ni yo pudimos conciliar el sueño. Toda la madrugada la pasamos discutiendo sobre la conveniencia de dar parte a la policía. Al amanecer, estábamos de acuerdo en hacerlo esa misma mañana. Como no habíamos cerrado los párpados en toda la noche, el cansancio nos venció y ambos nos quedamos dormidos. Pero no duró mucho nuestro descanso. A las 8 de la mañana, el timbre del teléfono, sonando insistentemente, nos despertó. «¿Aló? ¿Eres tú, hermano?», preguntó la voz de Pepe al otro extremo de la línea. «¿Qué te ha sucedido? ¿Dónde has estado? ¿De dónde llamas?». «Hablo de mi casa. Estoy bien. Pero no puedo explicarte nada por teléfono. Necesito hablar urgentemente contigo, a solas. No le digas nada a nadie. ¿Puedes venir hoy mismo?». «Claro. Voy a verte en cuanto me vista, pero ¿qué es lo que pasa?». «Te repito que no puedo decirte nada por teléfono. Perdona las molestias que seguramente les he ocasionado, según lo que me cuenta Moisés. No ha estado en mis manos el evitarlo. Abraza a Rosita y a los chicos y ten la bondad de venir lo antes posible, pues el tiempo apremia. No me preguntes nada ahora. Cuando estés acá te lo explicaré todo,